Bueno, la democracia para mí, según mi criterio, es de que el pueblo es el que decide, el pueblo es el que propone y los gobiernos hacen lo que el pueblo dice, no al revés. Entonces, el pueblo es el máximo tomador de decisión. Para mí esa es una figura de democracia. Los principales valores de la democracia son de que, por ejemplo, puedan escoger a sus autoridades sin ser manipulados, escoger a los mejores para que puedan ejercer un gobierno ejecutor y que el gobierno realmente responda a los intereses del pueblo, que no los mienta, que haya una información clara, transparente, que los recursos sean invertidos en beneficio del pueblo y de los más necesitados. A mí me ha marcado, por ejemplo, desde el inicio, la venida de Roldós a la democracia me marcó profundamente. Era el presidente que dijo unas 2 palabras en quichua, su muerte también, pero yo era una niña, por lo tanto no podía dimensionar las cosas. La época de León Febres Cordero me marcó profundamente porque mi hermano José fue capturado, torturado, y eso hizo que toda la familia estuviéramos muy mal. A pesar de que mi hermano sobrevivió a toda esta situación, la historia de él quedó marcada por esa y la nuestra también. Después vamos a la época de Sixto Durán Ballén, donde es la guerra del Cenepa. Yo recorrí hasta Patuca, tratando de buscar información y tratando de apoyar. Esa época también me marcó por toda la zozobra que vivía el país. Después podemos pasar a la época de Yamil Mahuad, donde fue derrocado. Yo estuve en la Plaza Grande no para protestar, sino mirando todo lo que estaba pasando, inclusive en el Congreso, y esa época me hizo ver que los gobiernos estaban como tan volubles y toda la situación que se vivió en esa época. Voy avanzando y llegamos a la época de Palacios, donde yo fui parte de la función ejecutiva como subsecretaria de la Amazonía con la ministra Vázquez, se llamaba gerente regional de la Amazonía, y trabajé como 3 años con ellos, y me marca profundamente ya el gobierno de Lucio Gutiérrez, donde Sarayaco empieza a tener todos los problemas de la explotación petrolera, cuando me di cuenta que los derechos de los pueblos indígenas no se respetaban. Ahora, ya más consciente, más adulta, llego a la época de Rafael Correa, donde personalmente recibí criminalización, recibí linchamiento mediático, estigmatización, burlas. Pero en el 2018, ya con el gobierno de Lenín Moreno, recibí las amenazas de muerte. Eso ha sido para mí mi recorrido en la democracia. Yo no puedo decir que los pueblos indígenas hayan tenido una participación activa en la toma de decisiones en este Estado democrático. Cada cosa que ha tenido los pueblos indígenas ha sido en base a una extensa lucha, movilizaciones, exigencias, y así hemos logrado tener derechos colectivos que hasta ahora no son respetados. Si nosotros no supiéramos español, ya nos hubieran exterminado. Si nosotros no hubiéramos venido a denunciar a los medios y hemos aprendido lo que es el derecho internacional, ya nos hubieran exterminado. Para los pueblos indígenas en este país, que se dice plurinacional, multicultural, aún sigue siendo duro este tipo de democracia. Los pueblos indígenas somos ricos en aportar cosas que podrían beneficiar al país de otra manera, no solo con petróleo. También somos ricos en conocimientos que no han sido valorados sino estigmatizados. Hay que superar el racismo, porque en el país todavía hay un racismo existencial terrible, y eso hay que romperlo, porque si no este país no va a ir para adelante. Nosotros estamos promoviendo como pueblos indígenas una nueva forma de relación con la naturaleza, de respeto a la Amazonía, porque lo consideramos ya no solo una lucha de los pueblos indígenas, sino una lucha que beneficia a todas las futuras generaciones. Defendamos la Amazonía, protejamos, no lo destruyamos, porque es nuestra autodestrucción, y no me refiero a la autodestrucción de Patricia Hualinga o de los pueblos indígenas, me refiero a la autodestrucción de la humanidad, del planeta. Por lo tanto, es obligación de todos defenderlo, así sea en una democracia que no es perfecta, que tiene un montón de baches, pero es nuestra obligación exigir a estos gobiernos que realmente se aplique el Estado plurinacional.